Bienvenidos nuevamente alumnos. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que vendría a ser la manipulación directa a tablas. Noten ustedes en la base de datos MySQL que contamos con una tablita llamada personal. La tablita llamada personal tiene, bueno, como ustedes pueden apreciar, dos registros, a Bayón y a Gutiérrez. Entonces, normalmente para afectar los registros a una tabla o afectar en términos de inserción, actualización o eliminación en una tabla, pues tengo dos posibilidades. Lo hago directamente en la base de datos, que digamos no podría ser hecho por un usuario convencional, o la otra es hacerla a través de la aplicación. En este caso, las tareas específicas que se tienen que hacer en esta ocasión van relacionadas a la manipulación de una tabla. ¿En qué etapas? Serían inserción, actualización, eliminación de registros en una tabla. Es decir, a través de la aplicación que ustedes vayan a construir voy a poder agregar registros, voy a poder actualizar registros o eliminar registros. Eso es lo que se hará en este proyecto. Más o menos la aplicación deberá quedar parecido a lo que ustedes verán a continuación. Procedo a loguearme, usuario jbayón, 1 al 6 como contraseña. Esto ya hasta la fecha ya lo hemos logrado controlar. Debe cargar el MDI y cuando yo por ejemplo acceda a personal debe automáticamente visualizarse la tabla que ustedes, el frame que ustedes están apreciando. Debería yo controlar lo que vendrían a ser estos JTab, que son tabs. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente se ha conectado a la base de datos y está visualizando los registros. Vamos a hacer un ejemplo. Si en este momento a mí se me ocurriera registrar a un nuevo personal, en este caso por ejemplo podría ser, vamos a aludir a nuestra amiga, María, asumiendo que se trate de María Saldaña y nombre María. El estado va a ser activo y procedo a registrar. Si ustedes se dan cuenta, ya agregó un registro más a esto que se llama JTable. Y si nosotros hacemos un select a la tabla desde el MySQL, podremos apreciar de que ya se insertó un registro. Lo mismo, si por ejemplo no fuera María, noten ustedes que he seleccionado un registro en particular, que en este caso es Saldaña desde este JTable. No es Saldaña, digamos que fue Rodríguez. Entonces yo actualizo y automáticamente ya lo visualizo actualizado en el JTable, y si yo hago una nueva consulta a la base de datos explícitamente a la tabla personal, podrán apreciar de que el apellido ha sido debidamente actualizado. Entonces, ese es el propósito de esta aplicación. Esperamos de que ustedes la disfruten y evidentemente esto va a ser muy interesante de realizarlo. Procederemos a ejecutar esta aplicación. Para efectos del desarrollo de esta aplicación, en donde se va a hacer mantenimiento a la tabla personal, noten ustedes de que he cargado nuevamente el proyecto en donde nos quedamos en el último video tutorial. Se trata del video tutorial, del proyecto en la cual pues a través del login instanciaba al MDI. Como ustedes pueden apreciar, solamente tengo un solo bin, tengo dos clases DAO y finalmente tengo nuestra clasecita DBBin que nos posibilita conectarnos a la base de datos. Al mismo tiempo es meritorio reiterar de que es importantísimo que ustedes verifiquen que tengan cargados el JDBC driver de MySQL. Este es el que nos posibilita conectarnos a la base de datos. A continuación entonces vamos a proceder a diseñar lo que vendría a ser nuestro frame. Un punto importante: a la fecha solamente hemos trabajado con frames. En esta ocasión es preciso explicar lo siguiente. Este de aquí, como ustedes recordarán, es un JFrame. Al interior de este frame debería cargar automáticamente el nuevo frame que voy a diseñar. Pero no se trata de un frame convencional. Para efectos de que el frame que yo voy a cargar
quede dentro de este espacio y no fuera del espacio, lo que tengo que instanciar es lo siguiente. Empezamos. Me voy a interfaz user, new, y lo que tengo que hacer es buscar un JInternalFrame. Si no lo tienen ustedes a la vista, selecciono Other y busco Swing WeForms y buscan un frame llamado JInternalFrameForm. Ejecutan y le vamos a dar por nombre Mante Personal. Voy a renombrar, está escrito en mayúscula, no debería ser hecho de esta manera. Voy a cambiar de nombre. Se trata de Mante, pero en minúsculas. Mante Personal. Refactor. Listo. Mante Personal. Y ustedes tienen a continuación el frame, el JInternalFrame. ¿Cómo me doy cuenta o cómo diferencio? Pareciera que fuera igual a los anteriores. Va a haber una diferencia, noten ustedes. El login, me voy a source code y se dan cuenta que la clase login, que es el frame de logueo, extiende o hereda propiedades del JFrame. Inclusive nuestro MDI, si nos vamos a source codes, también es una extensión o hereda las propiedades de un JFrame. En el caso de nuestro Mante Personal, no se trata de una clase convencional del tipo JFrame, sino, si ustedes se dan cuenta, Mante Personal hereda de una clase llamada JInternalFrame, que es una clase que exclusivamente se utiliza para que cuando cargue o emerja este JFrame lo haga dentro de este contexto. Es preciso que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad, por ejemplo, de que cuando ejecuten esto, lo voy a ejecutar para efectos de entendimiento. Noten ustedes, voy a ejecutar la aplicación, me logueo. Se espera el siguiente comportamiento. Cuando yo ingreso a personal, hago clic en el submenú personal, lo que debería suceder es que debe cargar al interior de este espacio blanco que ustedes pueden apreciar. Si yo cierro este MDI, también debería cerrar el Mante Personal. Si ustedes lo trabajan con el clásico frame, lo que va a suceder es de que cuando ustedes cierren esto, no tanto cierren, sino minimicen esto, el Mante Personal a lo mejor también va a permanecer abierto fuera de la aplicación, lo cual podría representar, digamos, difícil de manipular por usuarios no tan avanzados. Entonces, ese es el propósito por la cual se está utilizando en esta ocasión un JInternalFrame. Ahora nos vamos a concentrar puntualmente en el diseño de los objetos al interior de este JFrame. Recuerden ustedes de que lo que voy a agregar al interior de este frame va a ser un panel, pero el panel debe quedar expandido alrededor de todo el JInternalFrame, para lo cual botón derecho, Set Layout, y selecciono la opción Border Layout. Cuando arrastro el panel, automáticamente el panel va a quedar ajustado a todo el contorno del JFrame. Notarán ustedes esto en el Navigator. Fíjense, precisamente este es el JInternalFrame, y dentro del JInternalFrame ahora tengo un panel, un JPanel. Ahora, al interior de este panel, lo que voy a hacer es a inhabilitar y que todo quede como null layout, de tal forma que voy a agregar ciertos objetos. Entre ellos, por ejemplo, voy a agregar dentro de este panel voy a agregar un nuevo panel, tal como lo hicimos en ejercicios anteriores. Pero este panelcito va a tener una característica particular. Selecciono el panel y me voy a Properties y elijo Border y elijo Title Border. Ok. Y van a ver que el panel que acabo de modificar su propiedad está más o menos en bajo relieve. Entonces lo expando de la manera apropiada, de acuerdo a mis necesidades, y lo que voy a hacer es insertar un label. Pero recuerden que este también debe tener la propiedad null layout.
Entonces arrastro y acá tengo un label, JLabel. Presiono F2 para poder editar el interior y aquí voy a digitar el mensaje mantenimiento personal, para las personas que a lo mejor en algún momento no vieron este punto. Selecciono el objeto para agrandarlo y me voy nuevamente a Properties y busco la propiedad Font para agregar, para ampliar un poquito el tamaño. Y ustedes pueden elegir la letra, el tipo de fuente que les agrade más, ¿no? Entonces yo voy a elegir el tamaño 18 para que sea un poquito más visible. Inclusive este es muy pequeño, voy a agregar inclusive un poco más, quizás 36. Parece que esta vez sí tiene un tamaño prudente. Listo. Entonces, una vez que he hecho esto, ahora agrego otros objetos. El otro objeto que a la fecha no hemos trabajado, pero que es importante y para efectos visuales, es el Table Pane. El Table Pane vendría a estar dado por el siguiente objeto. Déjenme encontrarlo. Acá sí encuentro el Table Pane, como ya he mencionado. Entonces el Table Pane lo arrastro y lo suelto, lo maximizo de alguna u otra manera hasta encontrar el tamaño de su preferencia. ¿Cómo sé de que este Table Pane existe en este momento? Fácil, me voy a Navigator y notarán ustedes de que tengo el JInternalFrame. Dentro del JInternalFrame tengo un panel y dentro de este panel tengo este panel, el panel 2. Este panel 2 vendría a ser este de bajo relieve, y dentro de este panel, el panel 2, se encuentra la etiqueta que vendría a ser esta etiqueta y el JTablePane. Listo. Ahora, para agregar tabs a esto, lo único que tengo que hacer es arrastrar precisamente este panel. Simplemente arrastran y lo sueltan al interior del TablePane. Y notarán ustedes que ya se agregó un tab. Ahora selecciono el JTablePane nuevamente con el propósito de agregar al TablePane un nuevo. No salió. Ahora sí. Tengo dos tabs. El primer tab, presiono F2 para hacer edición. Aquí voy a poner el mensaje búsqueda. Y el segundo tab va a tener voy a controlarlo con el mensaje mantenimiento. Entonces, por lo pronto, ya más o menos va quedando en función a nuestro requerimiento original de diseño. Recuerden ustedes la característica. Entonces, en búsqueda debo agregar, vamos a ir agregando en búsqueda, debo agregar un label que se va a llamar buscar, o criterios de búsqueda mejor. Aquí lo que tengo que hacer es, si ustedes se dan cuenta, estas líneas referenciales que ustedes pueden apreciar se debe a que como set layout he debido de elegir new layout. Y bueno, ahora sí, para efectos de una manipulación mucho más flexible, entonces aquí F2, criterios de búsqueda. Esto es importante, vamos a verle la utilidad en unos cuantos minutos. Luego agrego un text field. El text field debe ser lo suficientemente amplio y borro el contenido, y lo que voy a agregar a continuación es un JTable. El JTable lo encontramos aquí, table. Sencillamente lo que tengo que hacer es arrastrar también, y como pueden apreciar, parece que tengo un problema. ¿Cómo me doy cuenta? Recuerden ustedes de que este es un panel, es este aquí, de que también tiene un nombre. Vamos a ver, es el panel 3, y este JTable, si ustedes se dan cuenta, está vinculado a este JScrollPane, pero que se encuentra dentro del panel 2. Entonces, fácil, selecciono este panel, se trata del panel 3, y lo que voy a hacer es simplemente arrastrar desde el Navigator hacia el panel 3. Listo. Ahora ustedes se dan cuenta que ya se encuentra al interior del panel apropiado. Es cuestión de manipular a través de el navegador, el Navigator.
y más o menos ya va quedando a nuestro criterio. Ahora lo que vamos a hacer es editar el contenido de esto, porque esto que ustedes están apreciando es como si estuvieran existiendo registros vacíos. Eso es lo que vamos a editar a continuación. Entonces selecciono el JTable y me voy a Properties y selecciono la opción Model, y lo que voy a hacer es el título, que vendría a ser este, para efectos de la tabla que vamos a trabajar, que vendría a ser apellidos, nombres y estado. El primero de ellos, el primer título va a ser apellidos, precisamente apellidos. El segundo va a ser nombres. El tercero va a ser estado, y el último va a ser el ID. Debe ser editable, le damos la opción no editable. Valores por defecto, entonces se trata de estas filas y no hay valores por defecto. Entonces lo que tenemos que hacer, o para efectos de este ejercicio no tengo valores por defecto, por lo tanto estas filas que ustedes están viendo aquí precisamente son estas. Entonces lo que voy a hacer es borrarlas, borrar filas, rows. Listo, ok, y ya más o menos va quedando como nosotros deseamos. Ahora lo que voy a hacer es editar ya también esta pestaña en mantenimiento, pero ya van viendo ustedes de que va quedando en función a nuestras necesidades. Listo, ahora estoy en la pestaña mantenimiento y lo que voy a agregar son tres labels. Primero de ellos, noten ustedes, tengo este problema, botón derecho, set layout, no layout, y F2 y selecciono, tipeo apellidos, nombres y finalmente estado. Listo. Ajusto más o menos al tamaño que me conviene. Para hacer un ajuste de tamaño global para los tres objetos, simplemente selecciono los tres. Ahora acomodo más o menos según estimen ustedes por conveniente. Agrego tres text field, el primero, el segundo, y estos dos text field más o menos deberían tener el mismo tamaño. El contenido lo elimino y finalmente aquí para el caso de estado, como se trata de tres estados fijos, lo que voy a hacer es agregar un combo box. Listo, va quedando. Y finalmente agrego dos botones, dos botones. Este botón F2, presiono F2 para editar el contenido, registrar, amplío un poco, y este botón debe transmitir el mensaje de limpiar. Adicionalmente, vamos a ubicar un poquito más arriba, adicionalmente voy a agregar aquí un botón adicional que va a servirnos para salir. F2, salir. Listo, más o menos va quedando nuestro diseño. Al interior de este objeto vamos a trabajar lo siguiente: Properties, me voy a Model, previamente habiendo seleccionado el combo, y los tres elementos que va a tener este combo van a ser no activo, activo y anulado. Ok, listo, va quedando. Lo que es preciso hacer también es darle nombre a los objetos. En este caso vamos a ver por necesidad ponerle un nombre, por ejemplo, a este text field, un nombre en términos de variable, quiero decir. Entonces aquí selecciono el objeto txt y selecciono la opción change variable name, y este text field va a llamarse txt busco, de búsqueda, y este txt va también a sufrir manipulación, change variable name, y a este
txt va a tener por nombre txt apellidos y este txt nombres, ok, y este va a tener por nombre cmb de combo, cmb estado, este botón también le cambio nombre, btn de botón, btn registrar, ok, btn limpiar, y este otro objeto va a ser btn salir. Listo. Nuestro JTable inclusive tiene que tener un nombre. Lo ajusto en función a las necesidades y nuestro JTable se va a llamar tbl de tabla, tbl personal. Listo. Para culminar esta parte, una brevísima explicación de lo que debería suceder. En cuanto cargue este JInternal frame, lo primero que debería suceder es de que se debe conectar a la base de datos y automáticamente debería visualizarse en este JTable todos los registros de la tabla personal automáticamente. ¿Para qué sirve este TXT? Este TXT, por ejemplo, notarán ustedes de que tengo aquí a Bayón, Gutiérrez y Rodríguez. En caso yo, por ejemplo, digite la tecla B labial, automáticamente deberá hacer un filtrado y esto debería autorrefrescarse de tal forma que debería visualizar a todos los que empiezan con el apellido B, en este caso Bayón. Ahora, una vez que visualice lo que necesite, entonces yo presiono una tecla y automáticamente debería aparecer el registro de seleccionado, en este caso Bayón y Joseph. Pero este botón cambia de registrar a actualizar. Eso significa que a lo mejor me equivoqué en el ingreso de datos y lo que voy a pretender es actualizar. Eso significa que este botón es dinámico. En cuanto yo limpie, los TXT deberían estar limpios y esto automáticamente debería transmitir el mensaje de registro. En caso yo presione algún registro de este JTable, automáticamente esto deberá cambiar a actualizar. Limpiar, lo único que haría sería limpiar los dos text field y esto poner por defecto en el estado no activo. Y evidentemente el botón debería posibilitarnos salir de este JInternal frame. Luego de haber diseñado el JInternal frame, procederemos esta vez a implementar el código que nos va a permitir hacer el mantenimiento según corresponda. Antes que nada, notemos de que el JInternal frame está trabajado para hacer mantenimiento a esta tabla, a la tabla personal. Por lo tanto, empezamos a crear los elementos que van a ser indispensables para ello. Para empezar, es preciso tener una correspondencia de esta tabla en términos de una clase en nuestro paquete bin. Por lo tanto, empezamos creando una clase Java llamada personal. Esta clase va a tener, entre comillas, los mismos atributos que especifican los campos de la tabla. En este caso estaríamos hablando de ID personal, apellidos, nombres y estado. Procedemos entonces a crear cada una de las instancias de los atributos. Private int ID personal, private string apellidos, private string nombres, private int estado. Estos cuatro campos, vuelvo a repetir, van en correspondencia con cada uno de los atributos de la tabla. Seguidamente lo que vamos a hacer es diseñar el constructor. Vamos a diseñar dos constructores. El primero de ellos será un constructor vacío que no considere ninguno de los atributos. Un segundo constructor
que esta vez considere la creación de un objeto, pero a través de no a través, sino que aprovechando la construcción se registren los datos de los atributos de la clase. Entonces, y al mismo tiempo generamos los métodos getter and setter, debido a que potencialmente una instancia de la clase personal va a ser creada con este constructor. Al ser creada con este constructor, notarán ustedes de que los atributos estarán vacíos. Entonces, como los atributos potencialmente podrían estar vacíos, dado que las instancias van a ser creadas con este constructor, entonces es preciso fundamentalmente utilizar los métodos set para poder asignar datos a los atributos de la clase. Seguidamente, es preciso implementar los mecanismos de tratamiento directo con la base de datos, y esto lo hacemos en el paquete DAO. Cuando nos referimos a las diversas operaciones sobre una tabla, nos estamos refiriendo a que yo sobre esta tabla debería poder hacer inserción, actualización y eliminación. Si ustedes recuerdan, cuando desarrollamos la clase usuario DAO, teníamos un método llamado consulta login, que lo que hacía es consultar y bueno, más nada. Pero en esta ocasión, dado que esta vez vamos a hacer mantenimiento a la tabla personal a través de la clase personal, es preciso contemplar las siguientes operaciones. El primero es el seleccionado, el select clásico, el insert y el update y quizás el delete. Pero esto lo deberíamos hacer en el paquete DAO. Por lo tanto, empezamos a crear la clase personal DAO. Procedemos a eliminar los comentarios que no hacen otra cosa que ocupar espacio. Y a continuación lo que vamos a hacer es crear un método del tipo vector, pero no cualquier vector, sino que va a ser un vector que va a almacenar instancias de la clase personal. Este es igual, lista ítem, se va a llamar el método lista ítem, y va a recibir dos parámetros: boolean sw y una cadena string str. Notarán ustedes de que está aparentemente haciendo referencia a probables errores, pero no es más que la necesidad de importar la clase vector, y lo mismo con respecto a la clase personal que nosotros ya habíamos creado anteriormente. Este error es fundamentalmente porque notarán ustedes de que está reclamando el retorno de algún tipo de dato idéntico a vector personal que todavía no lo hemos implementado. En unos minutos daremos explicación de la necesidad de por qué es que estamos utilizando SW del tipo boolean y str del tipo string. Por lo pronto iremos declarando vector del tipo personal llamado ítem es igual a new vector personal. Recuerden ustedes, de acuerdo a la teoría, de que lo que estamos haciendo en esta línea es crear una instancia, es decir, un objeto del tipo vector, pero no cualquier vector, sino un vector de la forma personal. Este vector va a almacenar objetos de la forma personal, y lo que estamos haciendo en esta sección de la declaración de esta sentencia es utilizar el constructor que por defecto seguramente Java lo ha diseñado por nosotros. Para desaparecer este probable mensaje de error, ya podríamos declarar el return item, y con lo cual el error ya desapareció. Recordando, teóricamente, dado que este es un método que está exigiendo o que está siendo declarado de una forma en particular, que en este caso es vector personal, es preciso un retorno idéntico a la definición
de el método. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Seguidamente vamos a declarar una instancia de la clase de Bebin llamada con, y para ello vamos a utilizar el constructor que ustedes están apreciando en pantalla. De igual forma es preciso importar la clase de Bebin, y a continuación vamos a declarar una pequeña sentencia SQL que será select asterisco from personal. Entonces, ¿qué es lo que esperamos hacer? Esperamos emitir esta orden de select asterisco from personal con, en caso se solicite. ¿Cómo así? Veamos en la tabla mande personal de que cuando cargue esta ventana, este internal frame, lo que debe visualizarse aquí es el conjunto de registros que en ese momento esté almacenado en la tabla personal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, explícitamente concretamos la orden que habíamos hecho referencia hace unos minutos, es decir, esta, vamos a ver la devolución de registros. Select asterisco from personal, y lo que ejecuta, perdón, es preciso tener la base de datos activa. Ejecuto ahora sí, y este es el conjunto de resultados que deberá aparecer puntualmente aquí en esta región, en este JTable. Seguidamente lo que haremos es hacer un proceso de discriminación. Veamos. If SW es igual a true, entonces esta sentencia SQL sufrirá una modificación. SQL es igual a SQL más lo siguiente. Será where apellido like. Recuerden ustedes que estamos recibiendo dos parámetros, SW y str. Entonces aquí estamos evaluando si es que el valor que se está recibiendo como parámetro es igual a true. Significa que no solamente se trata de una sentencia simple como esta, sino que se trata de una sentencia completa con restricción, es decir, donde, por ejemplo, notarán ustedes de que aquí yo tengo varias personas con diferentes apellidos. Entonces, por ejemplo, si el usuario digitara o tipeara, por ejemplo, la letra G, automáticamente debería filtrar aquellos cuyo apellido sea G o que sus nombres empiecen con la letra G. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Diré en el fondo, si es que esto es true, select asterisco from personal, o el apellido like, doble comilla simple, doble comilla doble y doble signo más, y al interior dígito str. Ahora, recuerden ustedes, en algún momento dado pusimos en práctica este tipo de sentencia finalmente. Entonces, or nombres, acá en este caso es apellidos, porque la tabla, perdón, el campo es apellidos. Or nombres es igual, con doble comilla simple, perdón, no es igual, sino like, doble comilla simple, doble comilla doble, doble signo más, y al interior de esta la cadena, str en este caso, y aquí el signo de comodín, porque lo que yo voy a esperar, por ejemplo, lo siguiente, voy a hacer, voy a concatenar esto asumiendo de que este es true. Noten ustedes, control V, y adicionalmente voy a digitar todo esto para que ustedes vean el resultado probable. Entonces reemplazo esto por el simple digamos G, y que al costado derecho esté el comodín. Or nombres like, digamos G también, porque va a ser la misma cadena. Notarán ustedes G por este lado, G por este lado. Nos estamos refiriendo puntualmente a
que este parámetro está recibiendo una cadenita, en este caso una simple letra G, la G y al costado el porcentaje, y lo mismo aquí G y el signo de porcentaje, porque este es un mecanismo de concatenación, como ustedes pueden apreciar. Entonces al final estoy ejecutando o voy a ejecutar un select asterisco from personal where apellidos like G or nombres like G. Ejecuto y lo que está haciendo es el filtrado de aquellas personas que apellidan o cuyo apellido empieza con G o cuyos nombres empiecen con G. Empiecen. Eso significa que el conjunto de caracteres a la derecha no interesa. Eso es lo que estoy emitiendo como orden en esta línea. Luego de haber emitido, de haber diseñado lo que vendría a ser la potencial sentencia SQL que voy a mandar a ejecutarse en la base de datos, ahora lo que debo hacer es un try catch. Try, que viene de intenta, catch, que de captura en caso exista algún tipo de error. En un momento explicaremos de manera un poquito más amplia lo que está sucediendo en este sentido. Al interior, recuerden ustedes que debemos declarar un tipo de dato llamado resultado. Esto es igual a con.execute con.exec SQL. Y aquí está esperando la importación. Listo. Y aquí la captura de algún potencial error. Java, disculpen ustedes, java.sql.sql exception. Esto a través de la instancia E, y lo único que hago es instanciar el mensaje de error que pudiera emerger. Print stack trace. ¿Qué es lo que va a hacer qué es lo que hace un try catch? Notarán ustedes de que, por ejemplo, cuando yo emita una orden como esta, pueden presentarse una n cantidad de problemas para la ejecución de esta orden. Por ejemplo, de que la conexión no sea establecida gracias a esta instancia. Entonces lo que hace un try antes de ejecutar es testear al interior del try. Testear significa, no necesariamente significa ejecutar, prácticamente es evaluar. Si la evaluación es positiva, entonces procede a ejecutar, pero si la evaluación es negativa, es decir, el resultado de la evaluación es negativa, entonces lo que hace es capturar el mensaje de error apropiado de acuerdo a las características de la instancia que estamos trabajando, que en este caso es con, que es una clase de Debian que se encarga de conectarse a base de datos e imprime el mensaje de error. Seguidamente lo que deberíamos hacer es cerrar la conexión. Entonces, por lo tanto, ejecutamos nuevamente un try catch, y acá el try que deberíamos ejecutar es close. Entonces, con punto close, que permite cerrar la conexión a base de datos, y aquí SQL exception y nuevamente vamos a ver, listo, y aquí print stack trace. Listo, por lo pronto hemos terminado lo que vendría a ser procesos de selección. Fíjense ustedes, repasando lo que está haciendo este método, lo único que está haciendo es consultar a la base de datos todos los registros de la tabla personal, pero si es que SW es true, significa de que esta sentencia no es tan simple, sino que es esta más esta sentencia, y esta es complementada con el parámetro que está con el valor del parámetro que está siendo recibido en el método. Entonces ejecuta esta sentencia y pasa a ejecutarla. Ahora lo que nos falta concretar es lo siguiente. Aquí paso por
del llenado de ítem que está vacío. Si ustedes se dan cuenta, recuerden ustedes que lista ítem está esperando un vector lleno de datos que todavía no se lo hemos pasado. Entonces, resultado punto next. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer aquí es crear una instancia de personal perso es igual a new personal. Recuerden ustedes que este constructor fue el que creamos hace minutos al haber creado o al haber definido la clase personal. Entonces, al estar utilizando este constructor, prácticamente los atributos de este objeto están completamente vacíos. Pero ¿con qué van a ser llenados? Van a ser llenados con el resultado devuelto de esta consulta. La devolución del resultado de esta consulta precisamente está en esta variable llamada resultado, que es del tipo resultSet. Entonces yo debo implementar prácticamente, o debo llenar o asignar cada uno de estos atributos que no están siendo hechos. Entonces uno por uno voy llenando de la siguiente manera. Ya acabo de crear perso y simplemente perso.set id personal, y el dato capturado va a ser producto de la consulta resultado.getInt y lo que se devuelve es la posición en este caso es 1, la columna 1. Repito esto, perso.set apellidos resultado.get string en este caso, get string, y la columna que voy a imprimir es la columna 2, perso.set nombres resultado.getString, y en este caso se trata de la columna 3, y perso.set estado resultado.getInt, y en este caso la columna 4. ¿Por qué 1, 2, 3 y 4? Porque cuando nosotros ejecutamos la sentencia SQL, notarán ustedes de que el primer campo es ID personal, el segundo es apellido, tercero es nombres y el cuarto es estado. A eso se refiere 1, 2, 3, 4. Es decir, la columna 1, 2, 3, 4. Listo. Y finalmente hacemos lo siguiente. Ítem, recuerden ustedes, ítem es de la forma vector personal. Llamamos a uno de sus métodos naturales, que es addElement. addElement está esperando un objeto E de la forma personal, y en este momento el único objeto del tipo personal es perso, y se lo estoy insertando. Si por ejemplo aquí notarán ustedes se ejecuta esta sentencia, entonces eso significa de que voy a tener 1, 2, 3, 4 resultados. Entonces lo que va a hacer este while precisamente es dar 4 vueltas. Cuando ejecutamos la sentencia SQL, notarán ustedes de que el resultado no es otra cosa que un conjunto de registros, pero en la RAM. Pero por defecto en la RAM se ubica en la primera posición. Entonces lo que hace esta estructura repetitiva es evaluar si todavía tengo posibilidades de pasar al siguiente registro, es decir, si hay todavía datos por procesar. Si hay datos por procesar, da vuelta, y en la medida que va dando vueltas va creando un objeto y lo va insertando a ítem, dado que ítem es un vector de la forma personal. Cuando termina de dar las vueltas que supuestamente debe dar, prácticamente llena ítem y retorna ítem, dado que eso es lo que requiere este método. Hasta ahí nos hemos
concentrado en simplemente hacer un proceso select, es decir, un proceso de consulta a la base de datos, específicamente a la tabla personal. Luego de haber culminado con la implementación del método lista ítem, recuerden ustedes que lo puedo abrir, expandir o contraer en la medida de mis necesidades. Ahora voy a crear un objetito, un método adicional que me va a retornar un entero, y este se va a llamar procesa ítem. Este va a recibir dos parámetros. El primer parámetro es un objeto del tipo personal y finalmente una cadenita llamada proc de proceso. Entonces el hipotético error es por la falta del return, y lo que voy a hacer es lo siguiente: int result es igual a 0. Esto lo vamos a explicar, vamos a justificar en lo posterior a qué se debe. Declaro una variable del tipo string inicializada vacío, creo una instancia de dbbean llamada con es igual a dbbean new dbbean, y utilizo el constructor debidamente. Listo, con dbbean, y hacemos lo siguiente. ¿A qué se refiere esto de proc? Noten ustedes de que se trata de proceso ítem. Nos vamos a concentrar en dos potenciales procesos. El primer proceso es el insert, porque si nos damos cuenta en la base de datos, aquí estamos haciendo un select, es decir, lístame todos los registros que tú tengas en la tabla personal. Pero una operación en una tabla no solamente es listar, la otra operación es insertar, y la otra operación es actualizar, y una cuarta, que es eliminar. Entonces en este momento nos vamos a concentrar en dos operaciones, el insert y el update. Entonces digo lo siguiente: if str punto if proc punto equals es igual a insert. Eso significa que el usuario quiere hacer una inserción. De lo contrario es if proc punto equals update. Hago algo. Listo. Recuerden ustedes de que en Java, cuando se trata de comparar una cadena con alguna otra cadena, no es factible hacer lo siguiente: if, digamos, proc es igual a insert. Esta evaluación que estoy haciendo en esta línea no es procedente en Visual Basic. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando hemos estado utilizando, por ejemplo aquí, cuando hemos utilizado una variable del tipo string, el tipo de dato empieza en mayúscula. Significa que no se trata de un tipo de dato convencional o primitivo, para ser preciso. Se trata de un dato complejo, tipo de dato complejo. Entonces es infactible hacerlo de esta manera. Pero si yo deseo hacer algo parecido a esto, necesariamente tengo que hacer apelando a la función equals. Prácticamente le estoy diciendo en esta línea: si proc, lo que estoy recibiendo como parámetro, es igual a la cadena insert. Y lo mismo aquí: si proc, la cadena proc es igual a update, para que quede claro. Entonces vamos a proceder a implementar la sentencia que corresponde al proceso de insert, y eso lo vamos a implementar con esto. Recuerden de que aquí estoy recibiendo un objeto del tipo personal. Una sentencia de insert se define de la siguiente manera: insert into personal values entre paréntesis varios valores. Como estoy utilizando la sentencia simplificada del insert, eso significa que voy a procurar insertar en cada uno de estos campos en orden. Primero id personal,
apellidos, nombres y estado. Dicho de otra forma, entero, entero, string, string, entero. Entonces, ¿quién me va a devolver esos datos? ¿Quién me va a devolver ID personal, apellidos, nombres y estado? Pues este objeto, porque recuerden ustedes de que P es una composición de una serie de atributos: ID personal, apellidos, nombres y estado. Entonces, eso es lo que voy a descomponer aquí. Entonces, values doble más, y aquí p punto, y recuerden ustedes que cuando diseñamos la clase personal habíamos definido también los métodos getter and setter, y precisamente para eso nos va a servir los métodos getter. Seguidamente más coma, doble comilla simple, doble comilla doble signo más, y aquí p punto get apellidos, coma, doble comilla simple, doble comilla doble signo más para concatenación, p punto get nombres, y coma, doble comilla simple, doble comilla doble signo más, p punto get estado, y al final un punto y coma. Listo, aparentemente no hay error en nuestra sentencia SQL. Y si no es un insert, entonces eso significa que se trata de un update. Entonces, de igual forma, tengo que aplicar una sentencia que sea para un proceso de actualización. Entonces, SQL es igual a lo siguiente: update personal set apellidos, es igual a lo que esté recibiendo como parámetro, doble comilla simple, doble comilla doble, más p punto get apellidos. Aquí apellidos, nombres es igual a doble comilla simple, doble comilla doble signo más, y aquí p punto get nombres, y aquí nombres, apellidos, nombres, estado es igual a doble comilla simple, doble comilla doble signo más, y acá p punto get estado. Pero recuerden ustedes de que una sentencia del tipo update requiere un parámetro adicional. ¿Cuál es ese parámetro? Por ejemplo, no es Bayón, se trata de Ayllón a lo mejor. Entonces yo tengo que especificar puntualmente de que se trata Ayllón a través del ID personal. Entonces la sentencia será update la tabla personal set apellidos igual a Ayllón where ID personal es igual a 1. Entonces eso lo tengo que trabajar también. Entonces aquí al final debería disponer la instrucción de restricción where ID personal es igual a y acá p.get ID personal, que es lo que también voy a capturar. Listo. Entonces eso es lo que está haciendo, eso es lo que hará, mejor dicho, estas dos instrucciones. Por un lado insert y por este lado update. Como es de esperar, ya sea el insert o el update tienen que ser procesados. Y el único mecanismo que tenemos para procesar una instrucción es a través de la clase de Bebin y su respectiva instancia com. Por lo tanto, lo tengo que hacer a través nuevamente de un try catch, como ustedes ya se acostumbrarán. Try catch y listo. La intención es lo siguiente: resultado es igual a com punto, se trata de result, es igual a
con punto exec sql y en este caso es preciso evaluar qué instrucción es la que vamos a utilizar. Veamos el dbbin para efectos de inserción. Bueno, este es para ejecutar. Acá está. Se trata de un update SQL. Veamos. Con punto update para un proceso. Explícitamente no se dejen confundir con esto de update SQL. Simplemente es un nombre que le hemos puesto al método, pero explícitamente la instrucción de inserción o actualización están implícitos en la cadena. Y seguidamente java.sql exception aquí .print stack trace, y seguidamente lo que debemos hacer, como ustedes ya recordarán, es desconectarnos con .close, y nos falta nuestro respectivo catch, y aquí el catch estará dado por SQL exception y también e.print stack trace. Listo. Y acá al final lo que voy a retornar es el valor, porque recuerden ustedes, veamos qué cosa devuelve un update SQL en la clase dbbin. Update SQL devuelve un entero. Aquí precisamente estamos evaluando esa situación. Aquí retorna 0 si la ejecución ha sido satisfactoria. Entonces eso es lo que estoy programando aquí, y al final return result.com. Listo. Con eso acabo de terminar lo que vendrían a ser los tres procedimientos relevantes o importantes en relación al mantenimiento a una tabla. En este caso es listar con el clásico select o el select compuesto, y nuestras operaciones a nivel de insert o nuestras operaciones a nivel de update. Es decir, voy a hacer una inserción, un proceso de selección, proceso de inserción y actualización. Al haber realizado, estimados alumnos, estos dos métodos, tanto lista ítem como procesa ítem, estamos prácticamente preparados para lo siguiente. Para esta vez hacer codificación en nuestro J-internal frame, que es mantenimiento personal. Para ser puntual, lo que haremos ahora que ya tenemos la codificación de personal DAO y personal, hacer los diversos procesamientos o procesos que involucran a la tabla personal. En este caso, lo primero que haremos es que ni bien cargue este J-internal frame, automáticamente aquí en el JTable se visualicen todos estos registros. Eso lo haremos a continuación. Dado que ya terminamos de programar lo referido a Personal DAO, lo que vamos a hacer a continuación es que en cuanto cargue nuestro MDI y en cuanto entre respectivamente al submenú personal, cargue precisamente al interior del MDI nuestro nuevo J-internal frame. Pero antes de ello es preciso tener en consideración lo siguiente. Si ustedes se dieron cuenta, cuando elaboramos el MDI, registramos este objeto que es un desktop. Si ustedes se dan cuenta, intento cambiar el nombre de la variable, se trata de un JDesktopPane. Este JDesktopPane va a tener por nombre, le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a denominar simplemente desktop. Eso significa que dentro de desktop se va a cargar nuestro J-internal frame, que en este caso es mantepersonal.
Entonces, lo que haremos a continuación es lo siguiente. Elijo mantenimiento, submenú personal, botón derecho, Events, Action Performed. Listo, por defecto se ha generado este método, borro lo que no es necesario y a continuación simplemente voy a generar una instancia de nuestra clase Mante personal. Entonces aquí digo lo siguiente: Mante personal es igual a Mante personal. En todo caso, sí, pues está bien, Mante per es igual a new Mante personal, punto y coma. Seguidamente lo que haré es en el desktop, si ustedes se dan cuenta, este es el desktop que viene de la palabra en castellano inglés, desktop punto add, simplemente add a secas, y lo que vamos a agregarle precisamente es manteper al escritorio. Vamos a ver cómo va. Genera la conexión, me logueo, ingreso, no ha sido instanciado. No olvidemos, nos faltó aquí desktop, mantper punto set visible true. Hagamos la prueba. Run file j-16 ingreso, todavía no llama. Veamos, me remito ligeramente al MDI. Es probable que yo esté cometiendo un error. Me voy al MDI y seleccionamos nuevamente el submenú, evento, action performed, y sí, efectivamente estuve programado en un menú que no era el correcto. En este caso traslado este conjunto de líneas a donde corresponda y le voy a agregar otra opción que es importante. El MDI, el internal frame, tiene un tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente pasarle cuál es el tamaño para que ejecute apropiadamente. Entonces aquí mant per punto set size y le defino el tamaño 592 por 420, que llegó a ser capturado de hacer doble clic aquí en el borde, justo en la esquina, doble clic nada más, y aquí tienes el ancho y la altura, por si a lo mejor no fui claro en ese sentido. Entonces ahora procedo a ejecutar run file j- del 1 al 6. Listo, ingresé y ahora sí, ya está ejecutando hasta cierto grado nuestro J-internal frame mantenimiento personal, aunque no tiene ningún tipo de funcionalidad, pero si ustedes se dan cuenta, esto ya es un gran avance. Recordarán ustedes que cuando instanciamos este J-internal frame cargó sin problemas, pero este se ubicó automáticamente en la parte superior izquierda, y lo correcto sería que este se posicione exactamente en el medio de mi MDI. Para ello utilizaré el mismo principio que se utilizó para cuando concretamos la ejecución de este frame, es decir, utilizaremos o capturaremos el tamaño de la pantalla
y exactamente le pasaremos los parámetros del tamaño de este JFrame para ubicarlo exactamente en el medio. Si ustedes recuerdan, cuando elaboramos el MDI, nosotros habíamos declarado un par de variables que van a ser útiles al interior de toda la clase, de todo el proyecto, para ser claro. Se trata de estas dos variables que son WD y HD. En este caso WD, que es el de dimensión por ancho, y este es de la altura. Entonces este par de datos está a nuestra disposición porque fueron alimentados a través de la implementación de este constructor. Entonces está a nuestra disposición todo el tiempo. En todo caso, lo que habría que hacer es utilizarlo. Para ello nos vamos a remitir a nuestro MDI, perdón, a nuestro Mante personal. Estamos en Mante personal source, y esta vez vamos a hacer una ligera variación a nuestro constructor. Para cuando yo ejecuto el Mante personal, como ustedes recordarán, se ejecuta en el fondo uno de los constructores preconcebidos. Entonces vamos a modificar ligeramente este constructor. Le vamos a agregar un par de parámetros: int mdi ancho y int mdi perdón, este sería la altura y este sería el ancho. Y al momento de referirme a MDI me estoy refiriendo al dato que me va a pasar estrictamente en mi MDI. Recuerden ustedes de que el MDI ya provee precisamente ese par de datos, y lo único que voy a hacer es utilizarlos. Entonces, en cuanto concrete la instanciación de este constructor, que es Mante personal, prácticamente le voy a pasar este par de parámetros. Debería. Y con ello prácticamente lo que haré es lo siguiente. Primeramente voy a declarar las variables slx, al igual como lo hicimos en el login. Slx, sli, una variable wd que va a ser igual a lo que esté recibiendo como parámetro, y una variable llamada hd que va a ser igual a lo que está recibiendo como parámetro, para tenerlo rápidamente instanciado. Seguidamente lo que voy a hacer es, si ustedes se dieron cuenta, en cuanto se ejecutó esto, prácticamente nos definió un tamaño. El tamaño que vamos a utilizar va a seguir siendo 592 por 420, y por defecto digo lo siguiente: this.setSize, y le doy las dimensiones que acabo de capturar desde el mismo NetBeans. Ahora slx es igual a wd dividido entre 2 para capturar exactamente el punto medio, menos, en este caso se trata de el ancho, y el ancho vendría a ser precisamente 592, entonces 592 entre 2, punto y coma. SLI va a ser igual a algo parecido a HD dividido entre 2 menos 420 dividido entre 2, punto y coma. Y al mismo tiempo finalmente le damos la propiedad de this.set resizable false, para que el usuario final no tenga posibilidades de modificar el tamaño. Bueno, dado que hemos modificado ligeramente el constructor, tendríamos que hacer una ligera modificación también en la forma en que llamo a la instancia. Si ustedes se dan cuenta, originalmente yo llamé a un constructor vacío, pero en esta ocasión tengo que pasarle un par de parámetros. Ese par de parámetros precisamente van a ser wd y hd, que el MDI se encarga de implementar gracias a este recurso que ustedes aprecian en pantalla y que se explicó en su momento. Entonces wd y hd, wd
veamos el orden. Primero está pidiendo la altura y el ancho, entonces en ese sentido paso los parámetros. Entonces HD y W, HD, W, y veamos. Entonces esta línea me parece que ya estaría por demás absurda. Veamos, grabo y ya no tengo ningún error. Ejecuto. Todavía tengo el error, veamos. Ya, pero no se ubicó correctamente. Veamos cuál es el error. Para ello me remito estrictamente a Mante Personal y prácticamente no estamos utilizando las coordenadas, y esto lo debería haber hecho en this.set location, y aquí está esperando precisamente dos parámetros. Los parámetros que le debo pasar en este caso son los ejes SLX y SLY. Listo, grabo y ubico. Listo, ejecuto, llamo y listo. Muy bien, entonces ya nuestra aplicación va quedando óptima para su uso. Ahora, dado que ya prácticamente estamos atacando cada vez en profundidad los diversos elementos para que la aplicación sea eficiente, ahora simplemente nos vamos a encargar que en cuanto cargue este JInternal Frame, también carguen los datos en esta sección. Eso lo vamos a ver a continuación. Para poder concretar precisamente de que en cuanto ejecute el JInternal Frame se ejecute proveyendo de datos este JTable, vamos a utilizar un concepto nuevo que se llama Default Table Model. Es una clase que exclusivamente se encarga de trabajar con lo que vendría a ser JTables, es decir, la única forma de llenar a un JTable es a través de un Default Table Model. Eso lo vamos a ver a continuación en el proceso de declaración de este tipo de dato complejo. Para ello no solamente voy a requerir eso, sino que también voy a requerir una instancia de personal DAO. Recuerden de que quien realmente me va a proveer los resultados y la ejecución de los mismos va a ser nuestra clase personal DAO y nuestros dos métodos, en este caso lista item o procesa item. Pero para efectos del Mante personal que estamos trabajando se trata de un listado, por lo tanto el método que vamos a utilizar es lista item. Para ello volvemos a Mante personal y vamos a declarar un par de variables. En este caso van a ser personal personal DAO pers DAO, y personal DAO es precisamente la clase que hace un buen tiempo creamos, y al mismo tiempo vamos a crear una instancia, vamos a crear una instancia llamada default table model DTM, punto y coma. Importamos y terminamos. Ahora recuerden ustedes de que esto es completamente nuevo para nosotros. El Default Table Model es un mecanismo que exclusivamente se encarga o se va a encargar de la interacción con los JTables. Entonces, cada vez que ustedes vayan a trabajar con un JTable, prácticamente tienen que utilizar un Default Table Model. Ahora que ya tenemos las dos instancias declaradas, lo que vamos a hacer en este caso vendría a ser la creación de los elementos. En este caso vamos a ver por aquí y digo pers DAO, pers
DAO es igual a new personal DAO, creando la instancia respectivamente. Ahora lo que vamos a hacer es en esta línea seguidamente el default table model va a capturar el default table model de quién, de nuestra tabla. Vamos a ver si le pusimos nombre. Sí, se llama tbl personal. Entonces tbl personal punto get model. Explicación. Notarán ustedes de que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la variable x, digamos es igual a 1, y tengo una variable string y, donde supuestamente es igual a 2. Lo que yo nunca podría hacer es lo siguiente: x es igual a y. ¿Por qué? Porque existe una incompatibilidad. Si yo estoy diciendo de que voy a utilizar este operador para asignarle un valor a la variable x, el valor que le vaya a asignar debería ser del mismo tipo, es decir, también debería ser un string. Entonces prácticamente es lo mismo en esta línea. Si tú esta es una simple variable, es una variable del tipo default table model, lo que debería recibir también como dato al estar utilizando este operador es un default table model. Les había mencionado de que el default table model es un mecanismo que estrictamente se caracteriza por trabajar con JTables. Entonces, tbl personal prácticamente es una estructura muy similar al default table model. Para ello, prácticamente estoy forzando la forma de tbl personal a default table model. A este procedimiento de forzar la forma de tbl personal para capturar la estructura del modelo de la tabla se llama casting. Puntualmente a lo que acabo de subrayar o sombrear, se denomina el proceso de casting. Forzar la forma de un objeto a otro objeto, pero el forzamiento va a quedar concretado satisfactoriamente siempre y cuando exista similitud o compatibilidad. No puedo forzar a que un objeto tenga la forma de otro objeto cuando a lo mejor no hay una proximidad en cuanto a forma. Una vez que hago eso, empiezo ya también a trabajar lo referido a cómo es de que voy a llenar estrictamente este JTable. Para el proceso de llenado de este JTable vamos a crear debajo de lo que acabamos de implementar un método que se va a llamar llena tabla. Este será el siguiente: private void llena tabla. Este va a tener un comportamiento particular. ¿Por qué? Va a recibir un par de parámetros particulares. Si ustedes recuerdan, cuando estuve implementando Personal DAO, lista item esperaba recibir dos parámetros, un boolean y un string. ¿Por qué boolean? Porque yo esperaba saber si, por ejemplo, veamos, ahora sí podemos tener una percepción mucho más clara. Por ejemplo, si yo empiezo a digitar algo, automáticamente esto debería autofiltrarse. Debería autofiltrarse de tal forma que la búsqueda sea más eficiente y no pierda tanto tiempo. Entonces, si esto está cargado de datos, es decir, si es true, entonces lleno con un proceso de filtrado. Eso significa que se va a ejecutar esta sentencia más esta. Pero si no hubiera ningún carácter acá, entonces eso significa que quiero mostrar todo preliminarmente. Eso significa que tan solo se va a ejecutar este select. Precisamente ese es el motivo por el cual aquí también tengo que pasarle un par de parámetros: boolean, swr y string cat. Voy a utilizar esto en unos minutos. Ahora voy a declarar una instancia de vector llamada persot es igual a new, a
vamos a ver, este es igual a persDAO que fue declarado anteriormente, persDAO punto lista ítem, y precisamente le paso estos parámetros, punto y coma. Explicación, aunque aquí me falta importar personal. Listo, todo queda bien. Notarán ustedes de que persot es del tipo vector personal. Entonces yo espero recibir algo idéntico. Y si ustedes se dan cuenta, persDAO, que está aquí, que esta es una instancia de personal DAO, lista ítem se supone que debería ser de la misma forma de vector personal. Y efectivamente, lista ítem es del tipo vector personal. ¿Y qué cosa me va a devolver? Dos cosas. O me devuelve todo el listado general de registros de la tabla personal, o me va a devolver el registro de personal, pero haciendo un filtrado por restricción. Es decir, si es que hay datos parecidos, ya sea en la columna, en el campo apellidos o nombres. Listo, hasta ahí más o menos va quedando nuestra pequeña aplicación. Ahora vamos a ver, lo que tengo que hacer a continuación es un proceso ya netamente mecánico para llenar fila por fila en función a la devolución que va a estar asignado en persot. Vamos a crear una variable entera y es igual a 0, y es igual a persot, que es la instancia de vector punto size. ¿Qué cosa me devuelve esto? Persot, como es del tipo vector, lo único que va a devolverme a través de este método es la cantidad de filas, la cantidad de registros que hay en el vector. ¿Con qué propósito? Con el siguiente propósito. Porque voy a tener que navegar por el vector. Para ello utilizo la clásica estructura repetitiva for int i es igual a 0, punto y coma, y menor a persot. En este caso voy a cambiar el nombre x, digamos, y menor a x, punto y coma, y más. Un poco recordando, esta es una estructura repetitiva, lo único que va a hacer es dar vueltas. Tiene tres partes. La primera parte es la variable de inicialización. Este es un poco parecido a lo que hicimos, ligeramente parecido, pero el comportamiento es idéntico. Dar vueltas en función a una condición. La condición en este caso es de que mientras i sea menor a x, que es el tamaño el número de registros en persot, de vueltas. Y la forma de progresar va a ser la siguiente: i es igual a i más 1, para que quede mucho más claro. Entonces, a continuación voy a crear simplemente una instancia llamada vector, ya puntualmente llamada vec, es igual a new vector, y vec va a ser alimentado de la siguiente manera: vec.addElement, y el conjunto de elementos que que voy a alimentar o que voy a disponer van a ser los siguientes en el siguiente orden. Si ustedes se dan cuenta, la primera columna que yo espero mostrar es apellidos, porque es lo más relevante. Apellidos, nombres y estado, y al final está IDE. Pero recuerden que por defecto el orden natural de los registros en la tabla es IDE personal, apellidos, nombres y estado. Pero como esta vez ya estamos trabajando estrictamente en el JTable, debe disponerse de acuerdo a algún criterio en particular, no pensando en nosotros como programadores, sino dándole facilidades al usuario final. Entonces aquí voy a crear un pequeño vectorcito, es decir, una única fila, con lo que fila por fila me esté devolviendo este vector. Entonces llamo a persot o instancia persot.get, y en este caso va a ser efectivamente i.get apellidos. Porque recuerden, persot es un vector de objetos. ¿De qué objetos? Personal.
Entonces, por cada fila de este vector, lo que estoy teniendo es un objetito personal. Entonces, al tener un objeto personal, yo puedo acceder a sus atributos. Aquí está. Estoy accediendo al atributo apellidos. Luego, vec.addElement, nuevamente persot.get, esta vez nombres, e igual forma para agilizar persotgetIp punto get estado, y finalmente punto get id personal. Es decir, la disposición de estos elementos está en función al diseño de mi JTable. Finalmente, ahora sí tiene sentido el DTM. Default Table Model punto add row. Tengo varias opciones para el caso de agregar un registro, y uno de ellos es insertar en el Default Table Model un vector. Prácticamente aquí implementamos un vector. Ahora que ya tengo implementado el método llenatabla, lo único que tengo que hacer es llamarla. ¿Cuál será el procedimiento? Recuerden ustedes, en cuanto carga el JInternalFrame_MantePersonal, en el fondo lo que está cargando es este constructor, es decir, es lo primero que se inicializa. Entonces, en cuanto se inicializa o se instancia este método, prácticamente se inicializan todas estas variables, y prácticamente yo puedo ordenar que en ese momento también se llame a este método llamado llenatabla. Pero llenatabla requiere dos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que cuando carga por defecto debe recibir? Analicemos. Está esperando un SWR y una cadena. Eso tiene que ver con persDAO. Entonces, en cuanto carga por primera vez, prácticamente no hay ninguna restricción. Por lo tanto, el SW que le debo pasar es false. Seguidamente, como cadena, prácticamente nada, vacío. Y ya podría probar. Ejecuto. Me lo veo. Listo. Ingreso. Voy a personal. Y ya está. Noten ustedes de que automáticamente se ha conectado con MySQL. Y ya me está devolviendo los datos. Y en cuanto cargó, prácticamente también me llenó de datos el JTable. Con ello vamos progresando, ya casi estamos en un 70%, ya prácticamente nos falta simplemente registrar y actualizar, y eso lo vamos a ver en unos breves minutos. A continuación vamos a terminar la implementación del JTable, dándole uso precisamente a este text field. ¿Qué es lo que debería suceder? En cuanto yo, por ejemplo, presione la letra B, automáticamente debería filtrar aquellas personas que empiecen con la letra B o que empiecen sus nombres con la letra B. Entonces, eso significa de que por cada carácter que yo presione prácticamente es una consulta nueva. Eso significa que este JTable tiene que limpiarse por completo. Para ello voy a generar un método que se llame limpia tabla. Entonces este va a ser private void limpia tabla. Y simplemente vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una instancia de default table model. dm es igual a el default table model en relación a la tabla personal tbl personal punto get model, igual como lo hicimos hace unos minutos atrás.
y simplemente hago lo siguiente: if dm punto get row count es mayor a 0. Es decir, si hay registros, eso significa de que debo hacer algo en particular. Voy a pasar por un proceso repetitivo para que limpie fila por fila. Punto get row count igual mayor a 0 y dm punto remove row, pero en relación al default table model, al dm punto get row count en la posición anterior. Explicación: es brevísimo este código. Lo único que está haciendo es capturar el modelo del JTable en ese momento a través de esta instancia llamada dm en relación a la tabla personal, y evalúa si hay registros o no. ¿Hay registros? Eso es lo que está evaluando acá. Si es que hay registros, entonces asumiendo de que por ejemplo hayan 5 registros aquí, entonces lo que hace esto es dar vueltas prácticamente. Mientras da vueltas, remueve cada elemento, pero yo tengo que ser específico al detallar cuál es el elemento que quiero borrar. Como el getRowCount me devuelve cada uno de los elementos, entonces lo único que estoy haciendo es capturar digamos, son 5 elementos, entonces empiezo a borrar el cuarto, luego el tercero, el segundo, el primero y el último, ¿no? Bueno, eso es lo que hace simplemente limpia tabla. Ahora vamos a hacer lo siguiente: me voy a Design y voy a aplicar el uso de uno de los eventos. Recuerden ustedes de que todos los objetos dentro de Java se manejan en función de eventos, y para ello voy a trabajar el evento key, pero no es el evento key preset, sino es el evento key release para ser preciso. Y voy a empezar a codificar aquí. En cuanto se presione una tecla, lo que debería suceder es que automáticamente debería limpiar el JTable, debería limpiar automáticamente esto. Entonces lo primero que tengo que hacer es llamar a, vamos a ver, is.limpia tabla. Listo, es lo primero que debería hacer, es decir, llamar a limpia tabla. Seguidamente voy a declarar boolean, una variable boolean swt, punto y coma, string x es igual a lo siguiente. Estoy capturando el valor de lo que tenga en ese momento el text field. Ok, se llama, perdón, vamos a ver, this.txtBusq. Ese txtBusq es el nombre de esta variable. Noten ustedes, el nombre es txtBusq. Seguidamente capturo el contenido, .getText, punto y coma. Es decir, estoy tratando de capturar el contenido. Si es que hay contenido, llamo de una forma; si es que no hay contenido, llamo de otra forma. Para eso va a servir tanto SWT como X. Entonces digo lo siguiente: if hay un método que provee la clase string, y es el siguiente: if x.isEmpty, está diciendo si x está vacío. De ser así, SWT es igual a false, es decir, no hay nada. De lo contrario, SWT es igual a true, punto y coma. Ahora pregunto: ¿quién se encarga de llenar este JTable? Lo hicimos hace unos minutos. Se trata de llenatabla. Entonces llamo a llenatabla, pero recordarán ustedes que llenatabla
requiere de dos parámetros, un boolean y una cadena. Precisamente eso es lo que estoy a punto de pasar. Primero SWT, coma, y la cadena, que en este caso es X. Listo. ¿Cómo funciona esto? Remitiéndonos al origen. Personal.dao, recordarán ustedes de que tiene un método llamado lista_item, que es un vector personal. Este recibe dos parámetros, un boolean y una cadena. ¿Para qué sirve este SW? Este W te verifica si es que hay contenido o no en str. Es decir, si es que hay contenido, si es que es true, significa que no se trata simplemente de esta sentencia, sino que se trata de todo esto. En analogía vendría a ser, si es que el usuario está digitando algo, es true, significa de que yo debería hacer un select bajo el parámetro que le esté pasando por aquí. Es decir, por ejemplo, si yo presiono la tecla G aquí, automáticamente debería ser el filtrado. Prácticamente se ejecuta esto más esto, es decir, una única sentencia, está concatenando, ¿no? Noten ustedes. Entonces, ese es el motivo por el cual aquí le estoy pasando SWT, que es un boolean, evalúa si hay contenido aquí. Si es que hay contenido aquí, entonces prácticamente estoy capturando todo lo que exista en el txt_busc, es decir, al interior de esto. Y finalmente llamo a llenaTabla, esperando de que no exista ningún tipo de complicación. Vamos a ver. Procedo a ejecutar. Run file. Me logueo. Mantenimiento personal. Cargó. Y ahora voy a esperar que haga un filtrado automático. Presiono la letra, por ejemplo, F. Fernández Iglesias. Presiono la letra G. Gutiérrez. O presiono, por ejemplo, la letra M. Ningún apellido empieza con M, pero sí hay un par de nombres que empiezan con M. Y listo, empieza a filtrar. Borro y hace un nuevo filtrado. Prácticamente, señores, ya va tomando forma nuestra pequeña aplicación.